Hoy vamos a ver la suma y la resta de fracciones. Vamos a ver cómo se suman y cómo se restan las fracciones. Vamos a empezar viendo cómo se suman las fracciones. Y para ello vamos a ver dos casos diferentes. Cómo se suman las fracciones que tienen el mismo denominador y cómo se suman las fracciones que tienen diferente denominador. En este segundo caso vamos a ver dos métodos para poder hacerlo, que son el método de los productos cruzados y el método del mínimo común múltiplo. Después de la suma vamos a ver cómo se restan las fracciones. También veremos las equivalencias fundamentales. Después vamos a ver también cómo podemos hacer sumas y restas cuando están combinadas, cuando tenemos sumas y restas al mismo tiempo en una operación. Y ya por último, vamos a ver cómo se representan gráficamente la suma y la resta de fracciones. Vamos a empezar entonces con la suma de fracciones. Vamos a ver cómo podemos sumar fracciones. Entonces hay una cosa que tenemos que saber, que es que para sumar fracciones es necesario que las fracciones tengan el mismo denominador. Si las fracciones no tienen el mismo denominador, vamos a tener que hacer cálculos para conseguir que tengan el mismo denominador. Solo entonces vamos a poder sumar esas fracciones. Entonces, tenemos dos casos cuando queremos sumar fracciones. En el primer caso, puede suceder que las fracciones tengan el mismo denominador. Y en el segundo caso, que las fracciones no tengan el mismo denominador. ¿Qué pasa cuando queremos sumar fracciones con el mismo denominador? Para sumar fracciones que tienen el mismo denominador, lo único que tenemos que hacer es sumar los numeradores y dejamos el mismo denominador. Aquí tenemos la expresión general de la suma de fracciones. Vemos que tenemos una fracción que es a partido de b y otra fracción c partido de b. Y vemos que estas dos fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, para sumarlas es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es sumar los numeradores, los ponemos en la fracción suma en el numerador, la suma de los dos numeradores, y en el denominador dejamos el que hay. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos menos 3 cuartos más 5 cuartos. Como vemos, estas dos fracciones tienen el mismo denominador y se están sumando. Entonces, lo único que tenemos que hacer al tener el mismo denominador es sumar los numeradores y dejar el denominador que hay. Y esta sería la fracción suma. Imaginaos que tenemos 2 tercios, la fracción 2 tercios, y tenemos la fracción 4 tercios. Y queremos sumar estas dos fracciones. ¿Veis? Esto es muy fácil. Como tienen el mismo denominador, pues ese lo dejamos como está. El denominador es el mismo que hay, pero los numeradores tenemos que sumarlos. Pondríamos aquí 2 más 4, que son 6. Esta fracción de aquí es la suma de estas dos fracciones. Como tienen el mismo denominador, veis que el denominador se conserva. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando queremos sumar fracciones que tienen diferente denominador. Para sumar fracciones que tienen diferente denominador, tenemos que reducir las fracciones a común denominador y después las sumamos. Recordad que solamente podemos sumar fracciones cuando tienen el mismo denominador. Si no lo tienen, tenemos que conseguirlo. Esto quiere decir que vamos a cambiar las fracciones que nos dan por otras fracciones equivalentes a esas fracciones que nos dan. Pero esta vez, estas equivalentes tienen que tener el mismo denominador y esa es la manera en que vamos a poder sumar esas fracciones. Este cambio es lo que se llama reducción a común denominador. Imaginaos que tenemos la fracción 1/2 y que tenemos la fracción 2 tercios. Y que queremos sumar estas fracciones. Para sumar fracciones, lo primero que tenemos que ver son los denominadores. Si son iguales, no habría problema, sumaríamos los numeradores y dejaríamos el mismo denominador, pero este no es el caso, porque los denominadores son distintos. Entonces, tendríamos que calcular una fracción equivalente a esta y una fracción equivalente a esta, de manera que las dos fracciones resultantes tengan el mismo denominador. Y una vez que tengan el mismo denominador, ya podríamos sumarlas. Por ejemplo, tenemos que calcular las fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. El denominador va a ser 6. Luego ya veremos cómo hacemos esto. Y en este caso, el numerador va a ser
3 y en este caso va a ser 4. ¿Veis? Ahora ya tenemos una fracción equivalente a la primera, una fracción equivalente a la segunda, pero ahora estas dos fracciones ya tienen el mismo denominador. Entonces podemos sumarlas tranquilamente, como aprendimos a hacerlo hace un momento. Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, dejamos el denominador como está y sumamos los numeradores, ¿veis? Y ya tenemos aquí la suma de estas dos fracciones. Esta fracción es el resultado de sumar 1/2 más 2/3. Entonces ahora vamos a aprender a reducir estas fracciones que no tienen el mismo denominador a otras fracciones que sí que tengan el mismo denominador. Para hacer esto tenemos dos opciones. Podemos hacerlo de dos formas diferentes. El primer método se llama el método de los productos cruzados y el segundo método se llama el método del mínimo común múltiplo, y podemos utilizar cualquiera de estas dos formas para conseguir fracciones que tengan el mismo denominador para después poder sumarlas.